Buenas noches, bienvenidos seamos todos a esta casa de oración. Hoy tenemos nuestra hermana Soledad que nos visita, así que bienvenida. Ella se llama Maura, un aplauso. Bienvenida. Bien, vamos a hablar acerca de la restauración espiritual y para ello vamos a utilizar el pasaje más conocido sobre restauración espiritual. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese pasaje? Hay versículos, varios, pero hay un pasaje que siempre se utiliza de restauración, del penitente. ¿Cuál es? Es un ejemplo, sí lo vamos a utilizar, pero otro por excelencia. El Salmo 51. Dice el Salmo 51 del verso 1 al 12. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y concluye el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor Dios nuestro, nuevamente agradecidos contigo estamos por la oportunidad de leer tu palabra, poderla explicar. Ayúdanos en la exposición, que esta palabra sea una palabra que no solo la leamos, la escuchemos, sino que tomemos la aplicación y la obediencia en cumplirla en el momento oportuno o adecuado, si eso fuera necesario. Bendice a todos los santos que estamos aquí de manera presencial, como los santos que están conectados a la red, que puedan ser bendecidos ellos también. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén y amén. Así que bienvenidos todos y bienvenidos los que están conectados allí en la red. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Decíamos el domingo que no podemos hablar de buenas nuevas si no le hablamos al amigo de las malas noticias. No podemos decirle a alguien que hay una buena noticia para él sin antes decirle que tiene un problema con él
pecado. Y el pecado sigue siendo real en la vida de aquellos que todavía no se han convertido, como también en la vida de aquellos que ya nos hemos convertido. El pecado está allí latente a la vuelta de la esquina. Ninguno de nosotros está vacunado contra el pecado, porque cargamos con nosotros una naturaleza pecaminosa. Aunque tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza vieja todavía está con nosotros. La nueva naturaleza anhela las cosas de Dios. La vieja naturaleza anhela las cosas del viejo hombre. Entonces, el pecado es algo que afecta a todas las personas, los convertidos como los no convertidos. Nadie está exento dentro del pueblo del Señor, nadie está exento de fallar, de desviarse del camino correcto y de experimentar las consecuencias del pecado. Sin embargo, el Señor es lindo. Nos deja pasajes en el Antiguo Testamento como en el Nuevo acerca de lo que sucede cuando por alguna razón ofendemos al Señor. Hay una salida, ¿no? El Salmo 51 de entrada muestra que la respuesta correcta ante el pecado es arrepentimiento sincero y la búsqueda de la restauración con Dios. No puede haber una restauración si antes no hay un arrepentimiento. Y no puede haber un arrepentimiento si antes no hay un reconocimiento que hemos pecado o hemos ofendido al Señor. Entonces aquí hay la máxima expresión del rey David tras su pecado con Betsabé y el asesinato del esposo de Betsabé, Urías. Y eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Vemos cómo en lugar de justificar su pecado o esconderlo, al final David reconoció su culpa y clamó a Dios con un corazón contrito, humillado, sabiendo que solo en el Señor podía encontrar la solución correcta. Entonces, para usted y para mí también es un recordatorio, aunque no tenemos la licencia para pecar, pero tenemos un abogado. Tenemos un abogado, ¿no? Entonces hay 3 pasos para encontrar la restauración después del pecado cometido, sea cual fuere la naturaleza del mismo. Primero es reconocer nuestra condición pecaminosa, nuestra condición de pecado. Segundo, clamar por la misericordia y la purificación. Y tercero, buscar la renovación y la restauración espiritual. 3 pasos hay que dar. Y vamos a hablar brevemente de esos 3 pasos y con sus subdivisiones. Primero, reconocer nuestra condición pecaminosa. Y eso está en el verso 1 al verso 4. Específicamente en el verso 3. Norita, anda por casualidad un gancho, ¿sí? O un bolígrafo ahí para que las páginas se me mueven. Bien, dice el verso 3, en cuanto a reconocer la condición pecaminosa. Gracias. El verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti.
de mí, perdón, no sé por qué digo de ti, y el pecado está siempre delante de mí. El problema de algunos que todavía no han nacido de nuevo, como de los que ya han nacido de nuevo, el problema es común. No se puede alcanzar una salud física si antes, para un paralelo, si antes no se reconoce que tenemos un problema de salud. No puedo ser perdonado y restaurado si antes no reconozco que he cometido algún tipo de pecado u ofensa contra el Señor. Entonces, por ahí tenemos que hacer, reconocerlo. Y dentro de ese reconocimiento de la condición pecaminosa, tener un corazón sensible. Ojo, y esta que hay una observación que no la quiero dejar pasar por alto. Cuando uno comete algún tipo de pecado, sea cual fuera su naturaleza, por lo general tenemos la tendencia de desviar la atención hacia otra persona, hacia otra circunstancia. Fue. Entonces, cuando realmente no reconocemos nosotros mismos que el pecado lo hemos cometido nosotros, nadie me obligó a pecar contra el Señor, nadie me obligó a robar, nadie me obligó a caer en un adulterio, nadie me obligó o me animó a ser infiel, nadie. Dentro de mí hay una batalla entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces, hay que ser honestos y tener una sensibilidad para reconocer la culpa. David había pecado ¿con qué? Un asesinato, un adulterio, un encubrimiento de su pecado y hasta cierto punto una dureza en su corazón de no arrepentirse. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Ya lo vamos a ver. Solo digo un pequeño adelanto. ¿Por qué se arrepintió David? ¿Cuándo nació el hijo de David? ¿Cuándo llegó Natán? Hasta cuando ese bebé ya estaba. ¿Cuántos meses habían pasado? Por lo menos 9 meses. Y es hasta ahí donde él se arrepiente, cuando Natán lo confronta con su pecado, ¿no? Solo para, si alguien dice, hermano, pero ¿cómo está eso? No, sí encubrió, tuvo dureza en su corazón. No lo hizo de inmediato, pero lo hizo, ¿no? Entonces, en ningún momento él no negó, al ser confrontado, no negó ni minimizó su pecado. No lo dijo, pero es que, ¿por qué esa mujer estaba desnuda ahí? Porque ella me provocó. David, ¿y por qué no fuiste a la guerra? Por tu pereza. Si él hubiera ido a la guerra, ¿cuál era su deber? No hubiera tenido ese problema, ¿ven? Entonces, cualquier situación, siempre va a haber una situación, ante cualquier excusa siempre va a ser una situación que desbarata todas nuestras excusas. Entonces, no negó, no minimizó, reconoció sus rebeliones y su necesidad de perdón. Verso 2. Lávame más y más. Le decía entonces, en el Salmo, en 2 Samuel 12 está el pasaje de la confrontación, ¿no? Que una vez que es confrontado, entonces David cae en lo que dice el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Entonces, el primer paso hacia la restauración es admitir nuestra condición pecaminosa. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos o estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado nos asedia. Y aunque somos hijos del Señor, siempre tendremos pruebas, tribulaciones, tentaciones. Esas están siempre vivitas y están ahí. Entonces ante este reconocimiento hay que tener un corazón sensible en reconocer su propia culpa. Lo segundo es reconocer que el pecado cometido no es contra su esposa, su esposo, sus hijos, contra el líder de la iglesia, contra la iglesia. Nunca es así. El pecado cometido es una ofensa o afrenta contra Dios. Y ahí eso se nos olvida. Verso 4. He aquí Dios, perdón que se me movió. Verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si todos fuéramos conscientes que todo pecado cometido en nuestra vida, ya como hijos e hijas del Señor, es contra el Señor. Y si somos conscientes contra quién dirigimos o ha dirigido esa ofensa, esa afrenta, pensaríamos 2 veces hacer lo que a mi carne le agrada. Lo pensaríamos 2 veces, ¿no? Entonces hay que reconocer eso, de que todo pecado es contra el Señor. Y que entonces tiene que haber una confesión directa, sin excusa y con claridad, y debemos dejar de justificarnos. Ahí mismo entonces hay que reconocer la gravedad del pecado. Yo puedo ofender a una persona y con suma facilidad se puede resolver el asunto, se puede olvidar. Pero ofender al Señor es algo muy serio, muy serio. Y algo que el Señor no tolera es eso que se ha cometido. ¿Cuál es la experiencia de Israel? Pero antes de Israel, ¿qué ejemplo puede utilizar con esto de reconocer la culpa, de saber que contra el Señor hemos pecado? ¿Qué ejemplo viene? Ahora sí, el que tú mencionabas, el del hijo pródigo. Es un claro ejemplo ya en el Nuevo Testamento, que está ahí en Lucas 15, 17 y 21. Pero me gusta el versículo 18. Al final de ese capítulo 17, versículo 18, dice: cuando él volvió en sí, cuando él reconoció la condición deplorable, reconoció, tenía hambre, se arrimó a una persona y le dio trabajo de cuidar cerdos. Ansiaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Es en ese momento donde su ruindad es tal que expresa este versículo, esta expresión: me levantaré, una resolución, e iré a mi padre y le diré. ¿Y qué le iba a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ve el respaldo? ¿Ve lo que dice el Antiguo Testamento? El Antiguo se consolida o se refuerza en el Nuevo Testamento. En el Antiguo y el Nuevo Testamento entonces queda bien claro que todo pecado que cometamos es contra el Señor. Es contra el Señor que pecamos. Y aquí viene una aplicación en esta primera parte. ¿Estamos dispuestos a reconocer que hemos pecado? ¿Que hemos ofendido al Señor? ¿O tenemos la tendencia a buscar excusas o argumentos que justifiquen
la acción para evitar la confrontación contra el Señor. Eso me dice el Señor a mí. ¿Ese es tu hábito? ¿De esconderte bajo excusas y no confrontar tu propio pecado contra el Señor? Entonces esa es la primera parte. La segunda parte es clamar por la misericordia y la purificación del Señor. Nuevamente está en el verso 1 y el 7. Especialmente otra vez en el verso 2. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Entonces en ese clamor es venir a Él con una necesidad, con sentir dolor en el corazón de a quien hemos ofendido y que no quisiéramos ofenderle más. Sentir una profunda tristeza en el corazón de saber que hemos ofendido a alguien que no merece ser ofendido, porque Él es santo y Él nos ha hecho nada malo, nos ha dado bienes, nos ha dado beneficios, nos ha dado tantas cosas que no se merece que yo le pague de esa manera. Entonces, sentir un profundo dolor en el corazón, ese es clamar. Y ese clamor me lleva a suplicar por la misericordia del Señor. Vuelvo otra vez al verso 1. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Es que esa es la gracia, un favor no merecido. Pero la misericordia va más allá de la gracia. Es algo que el Señor nos da porque Él quiere darnos, es su naturaleza, su bondad, su misericordia, su compasión. Es lo que la Biblia habla, el Gesed, H-E-S-E-D, el Gesed de Dios. Y ese es esa misericordia, que es un amor leal, una bondad inquebrantable, que es un concepto clave del hebreo antiguo que describe un compromiso profundo y activo dentro de una relación, especialmente el amor fiel de Dios hacia su pueblo, que no se rompe a pesar de sus errores. Esa es misericordia. Ese es el Gesed de Dios. Ese amor inquebrantable que nos tiene, que usted no se lo merece, pero que a pesar de lo que hemos hecho, que merecemos el castigo, pero Él, como es grande en misericordia, está dispuesto a perdonarnos, porque nos amó con amor profundo y por eso prolongó su misericordia. Es el amor fiel de Dios hacia su pueblo, que no se rompe a pesar de los errores humanos. Es su amor leal, su pacto de misericordia. ¿Qué dice? ¿Se recuerda con el diluvio? ¿Qué le dijo a los que escaparon del diluvio? Que iba a poner un arco iris. Y hasta el día de hoy lo vemos. ¿Y qué les dijo del arco iris? Diga, un pacto. Que mientras eso se mantuviera, que no volvería a destruir la tierra con agua, pero sí con fuego. ¿Ve ahora? Ese es el Gesed de Dios, que a pesar de lo ruin que podamos ser, si pedimos perdón de todo corazón, Él nos abraza. Eso fue lo que pasó con David, y eso es lo que pasó con el hijo pródigo. Él se merecía el perdón, no, ofendió, despilfarró, él no se merecía nada. Sin embargo, el Padre, representando al eterno Dios,
No le preocupó que venía harapiento, que venía mugroso, maloliente. No, lo besó, lo abrazó. Ese es el cuadro de un pecador arrepentido, hombre o mujer, que reconoce que ha ofendido al cielo, la morada de Dios, la presencia de Dios, y al que está allí, el Señor. Su santidad. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué podemos entonces recordar? Cuando pecamos, no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede perdonar y purificarnos. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dos rasgos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Por eso decimos, cuando alguien que está en la iglesia, está en comunión, de repente decide quedarse atrás, y le decimos con una autodisciplina, y eso no es lo correcto. Lo correcto es arreglar primero la cuenta con el Señor, venir a los líderes, confesar el pecado y tomar el lugar que le corresponde. En el Señor no vale la autodisciplina. La autodisciplina no corrige el pecado. No corrige el pecado. Solamente la confesión. Eso es pretender limpiarnos por nosotros mismos. Dentro de eso hay que tener o sentir la necesidad de ser entonces limpiados y purificados. Fíjese que David utiliza 3 verbos activos: lávame, límpiame y purifícame con hisopo y seré limpio. Fíjese bien, lávame, límpiame y purifica. Un proceso bien profundo. No es como lo que uno hace con la madera. Está algo medio mal el mueble, le damos un brochazo con una pintura y escondemos lo que está malo. No, él sabía que no era, como dice Jeremías 2:22, aunque te laves con jabón, con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado aún está delante de mí. Entonces la autodisciplina, la autoflagelación, como hizo Martín Lutero, no resuelve el problema del pecado. Solamente confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces dice él, mire, un hermano dice respecto a lávame más y más de mi maldad. Dice él, la palabra de Dios a través de Natán trabajó como un espejo para mostrarle a David lo sucio y manchado que estaba. Había vivido en esa condición durante un tiempo, quizá un año, sin un consentimiento agudo de su maldad y su pecado. Ahora la sensación de la mancha lo llevaba a suplicar que lo limpiaran. Se refleja la grandeza de la culpa y la insuficiencia de todos los lavados legales y la absoluta necesidad alguna de otra cosa mejor para lavarlo. Eso dice este hermano Paul. Y hay otro que dice, borra mis rebeliones. David sentía que un registro de sus muchos pecados lo condenaban y quería que se borrara la cuenta de ellos. Como una contabilidad. ¿No han escuchado personas que dicen, y hoy platiqué con el Señor esta mañana y le pedí perdón, o en la mañana o en la noche, antes de acostarme, le pido perdón al Señor por todo como que si
como que si los pecados fueran una contabilidad. Eso no es así. No es cometer, pedir perdón, cometer, pedir perdón. Eso es algo crónico que refleja un problema en esa persona, ¿no? Que él sentía que un registro de sus muchos pecados lo condenaba y quería que se borrara de la cuenta de ellos. El borrado puede referirse a la propia conciencia de David o a la cuenta que Dios llevaba su propio pecado, o quizá ambos. Porque en el cielo se registra todo. ¿Qué es lo que se va a develar en el tribunal de Cristo? Todo lo que hemos hecho desde el día que conocimos al Señor hasta el día en que estemos en su presencia. ¿Qué dice? Sea bueno, sea malo. Ahí está anotado. Ahí está anotado, ¿no? Y mientras Kitne dice, borra mis rebeliones, para él dice, la súplica borra significa quita, como en la escritura de un libro, quita, borra, quítalo, quítalo. ¿Y qué puede borrar sus rebeliones? La sangre preciosa del Cordero de Dios. Mientras Trapp dice, borra mis rebeliones de tu libro de deudas, tacha las líneas negras de mis pecados con las líneas rojas de la sangre de Cristo. Cancela el vínculo, aunque escrito en caracteres negros y sangrientos. Eso es lo que dicen los hermanos, ¿no? Y Trapp tiene otro comentario que se los comento. Son eruditos, son estudiosos de la palabra del Señor. Dice, lávame más y más, para ser limpiado no solo de las impurezas externas, sino de la naturaleza canallesca, un canalla. Porque aunque un cerdo se lave, duro esto, porque aunque un cerdo se lave, nunca estará muy limpio. Si conserva su naturaleza, estará listo para revolcarse en la próxima vez que vea el charquito. Así es, porque esa es su naturaleza, es la suciedad. La vieja naturaleza es lo sucio, y solamente la sangre del Señor Jesucristo. Hasta acá, David menciona entonces de esa ofensa contra Dios, usa 3 palabras claves: rebeliones, maldad y pecado. Usa esas 3 palabras: rebeliones, maldad y pecado. Las rebeliones tiene la idea de que se cruzó la meta, la barrera. La maldad habla de la perversión, y el pecado habla de quedarse corto o errar el blanco. En resumen, solo la sangre de Cristo, Hebreos 9:14, si me puedes poner Hebreos 9:14, solo la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar nuestro pecado y restaurar nuestra relación con Dios. Mientras ponemos ahí, ¿con qué puedo contrastar esta segunda parte? ¿Con qué pasaje bíblico lo podemos contrastar? Un vestido blanco manchado no puede limpiarse con más suciedad. ¿Se puede limpiar un vestido blanco con tile? ¿Se puede? ¿Se puede limpiar, sí o sí? ¿O no? No. Necesita un detergente puro. Así también el pecador. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo. ¿Qué dice? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Solo la sangre del Señor. Ni el jabón, ni la lejía, ni ninguna otra cosa nos puede limpiar. Y por último, buscar la renovación, reconocer el pecado, clamar por el perdón, confesarlo. Ahora buscar la renovación y la restauración espiritual, que está del verso 8 al verso 12. ¿Qué dice David? Verso 10. Voy a usar solo el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lávame, limpia, purifica. Ahora, oh Dios, crea en mí, oh Dios, bendito Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva
un espíritu recto dentro de mí. Esa es la petición. Señor, ya no quiero seguir pecando contra ti. El hijo pródigo, con aquella experiencia, no se vuelve a hablar de él, pero creemos que no volvió a cometer otra vez el mismo error, la misma decisión. Tuvo que experimentar en carne propia el salirse de los caminos del Señor. Entonces, David no solo pidió perdón, o sea, clamar por una renovación interior. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No solo pidió perdón, pidió un cambio profundo y permanente. Quería un corazón limpio y un espíritu renovado. Quería ya no pecar más contra el Señor. Y eso creo que debe ser la actitud mía y suya. Si hemos ofendido al Señor, pidámosle perdón, digámosle: Señor, ayúdame a no pecar más contra ti. Guarda este corazón, guárdame. Entonces David, Ezequiel 36, 26, con esto David anticipa una de las grandes promesas para todos los que creen bajo el nuevo pacto, que está ahí en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Esto es lo que David estaba pensando. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso me lleva a Ezequiel 36, 26, que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Voy a darles un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y quitaré de vuestro corazón o de vuestra carne el corazón de piedra. Este versículo se lo di a mi hermana para que orara con ese versículo, porque ella quiere ver a su hijo en los caminos del Señor. Le digo: orá al Señor, dile: Señor, dale a mi hijo un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quebranta ese corazón de piedra y dale un corazón de carne. ¿Qué está diciendo el Señor? Quita esa dureza y dale una sensibilidad. El Señor está diciendo: voy a quitarles la dureza de vuestro corazón y les voy a dar un corazón sensible, un corazón temeroso de querer ofender al Señor. Entonces el arrepentimiento produce transformación. ¿Qué pasó con usted y conmigo cuando venimos al Señor Jesucristo? Hoy hablaba mucho con mi hermana, la menor, ahora en Cristo también, y estábamos hablando, recordando lo que éramos antes de nuestra conversión, cómo éramos, y recordando el legado de nuestra madre. Aunque éramos de la religión tradicional, éramos ajenos a lo que era el pecado, a lo que era arrepentimiento, a lo que era la necesidad de un perdón, a lo que era cielo, a lo que era infierno. Pero había temor en nosotros, Y ese temor que nos transmitió fue lo que a un momento dado nos ayudó para poder convertirnos al Señor. Eso fue lo que ayudó. Por eso, con suma facilidad, venimos al Señor. Entonces, el arrepentimiento, y decíamos, gracias al Señor, no fuimos esto, aquello, lo otro y lo otro. Aún antes de convertidos, ¿cómo nos cuidamos? Y ahora ya convertidos, ahora decimos cómo el Señor nos cuidó antes y nos cuidará ahora. Hay una transformación, y eso lo puede ver en usted, y eso es el clamor de David. Cuando alguien ha caído en esta situación, cuando clama al Señor, cuando el Señor le perdona, cuando el Señor le restaura, se cumplirá
para ir terminando, Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz, feliz aquel que ha ofendido al Señor y que cuya ofensa el Señor le ha perdonado, le ha cubierto su pecado. Y nuevamente dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová, el Señor, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué aplicación puede darse ahí? Por el tiempo ya no más. ¿Qué aplicación podemos dar ahí? La historia de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? En Juan 21, 15 al 19. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro negó al Señor y le dijo, aunque todos te nieguen, aunque todos te fallen, yo no lo voy a hacer. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez pasado, ¿qué? Confirma a tus hermanos. Lo negó 3 veces. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Pedro me ama? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. La segunda, Pedro me ama. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y la tercera vez lo quebrantó. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, antes hacías lo que tú querías, pero ahora ya no vas a hacer lo que tú quieras. Y eso pasó con la vida de Pedro. Entonces, al final, ¿qué es? ¿Cuál es los pasos correctos? Reconocer nuestra condición pecaminosa, clamar por misericordia y purificación y buscar la renovación y restauración espiritual. El pecado puede dejar cicatrices, pero el poder de Dios puede sanar y restaurar por completo. En David quedaron cicatrices. La espada nunca se apartará de tu casa, y eso pasó. Pero el Señor lo restauró. Al hombre hecho conforme a su corazón. Entonces, amados, que el Señor nos ayude a entender este proceso. Si en algún momento de la vida algo nos pasa, saber qué debemos de hacer. Venir al Señor, no escondernos, no encubrir, tener la valentía de confesarlo, reconocerlo, pedir perdón, clemencia, misericordia, porque el Gesed de Dios está allí. Que no importa lo que hayamos hecho, Él, si clamamos a Él, Él nos va a perdonar, borrando todos nuestros pecados. No quitará la consecuencia, pero va a perdonar nuestros pecados. Que el Señor nos ayude y nos bendiga siempre.